Si nos resulta, estamos en octubre, en noviembre deberíamos comenzar una nueva clase que tiene que ver con consejería bíblica, pero vamos a ir avisándolo en la iglesia para decir, hermanos, vamos a estar hablando de consejería bíblica los días miércoles. Entonces, pero durante este mes vamos a continuar hablando sobre los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Qué se acuerda de los sacrificios? ¿Cuándo soy malo? No sé nada. ¿Qué tipo de sacrificios existen, hermano pastor? El sacrificio de la Pascua. No, la clasificación más grande en sacrificios. Son dos nomás. ¿Usted qué está haciendo? Los que se comen. No me diga. Y los que... ¿Cuál es el otro tipo de sacrificio? Hay dos tipos de sacrificio. Ella me dijo que no te dijeron. La gente no sabe, pero es súper importante esta clasificación, porque ahí podemos entender por qué el Señor Jesucristo, Juan el Bautista le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o por qué el Señor Jesucristo dice, este es la sangre del nuevo pacto, y por qué el animal sacrificado en el día de expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era un macho cabrío y no un cordero. Y tenemos que notar las diferencias. ¿Ya? Si no notamos esas diferencias, vamos a hacer una mezcolanza de sentidos y significados y vamos a explicar todos los sacrificios como si fueran uno solo. Entonces, la clasificación general de los sacrificios es, ya lo dije, uno. ¿Cuál dije? Ok, los que se comen. ¿Ya? Comer como un asado, como una comida. ¿Ya? Y entonces, en oposición a los que se comen, están los que... No se come. Es simple. No se comen. Y esa es la clasificación. Hay dos tipos de sacrificios, los que se comen y los que no se comen. Entre los que no se comen, está el que se llama holocausto. ¿Ya? El holocausto, y voy a decirlo así, a grosso modo, en el holocausto se dice en Levítico capítulo 1 que es llamado un sacrificio de olor fragante, olor grato. ¿Ya? Esa expresión es súper importante, olor fragante. Así que cuando Dios recibe este sacrificio, Él dice, esto es olor fragante. Y esto tenemos que conectarlo de inmediato con la expresión, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero no es que voy a tener, o en el que está satisfecho mi alma. No es que va a ser satisfecho Dios, sino que continuamente, en la eternidad, desde la eternidad, cuando se encarnó, cuando nació, cuando vivió, cuando murió, cuando resucitó, cuando fue sentado en el trono, todo eso es olor fragante para Dios. No hay que centrarse en la muerte respecto al holocausto. Hay que centrarse en que la vida entera de Cristo es representada en el holocausto. Fíjate, sacrificios que no se comen. El animal era llevado, no era muerto por el sacerdote no lo mataba,
quien lo mataba era quien llevaba el animal, lo degollaba. Suponte que... ¡Uy! Se cayó. Suponte que estaba aquí el altar. No era que la persona pusiera el animal sobre el altar y después lo degollaba. No. Lo degollaba al lado. ¿Ya? Lo degollaba al lado del altar. El sacerdote recogía la sangre y dependiendo del tipo de sacrificio, lo podía rodear el altar con sangre y echarlo en las paredes del altar. Después lavaban los interiores del animal y luego el animal, en el caso del holocausto, era ya muerto, puesto sobre el altar de bronce. Pero ese era explicado como olor fragante a Dios, que está asociado con la idea de este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este se quemaba entero, ¿ya? No se come. No le sacaban de adentro. Veámoslo, porque hay sacrificios que se sacan lo de adentro y hay otros que no. Fíjate, Levítico capítulo 1. ¿En el 1? Sí. ¿Cómo se llama donde ponían al animal? El altar. ¿Qué número? Capítulo 1 entero. ¿Lo leo? Sí. Dice, llamó Jehová a Moisés, habló con él desde el tabernáculo de la reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno, oveja, haréis vuestra ofrenda, y su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar y el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua a los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder sobre el altar holocausto. Es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esa es una frase muy, muy importante, que sea olor grato, porque a los sacrificios por el pecado, ¿Hasta ahí? Siga leyendo. Los sacrificios por el pecado no le llaman olor grato, ¿ya? Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, machos sin defecto, lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Ok, el mismo procedimiento. Ahora va describiendo diferentes animales. ¿Qué tienen que hacer con diferentes animales? E inclusive hay aves. Y creo que más adelante se describe a aves, porque hay gente que no tiene dinero, entonces sacrifica un ave. Pero el asunto es que el holocausto no tiene que ver con un sacrificio con el pecado. Los sacrificios con el pecado es otro de los que no se comen. Se llaman sacrificio
Hatá. ¿Por qué? Porque esa palabra, hatat, significa pecado. ¿Ya? Entonces, pero otra vez, pero en este sacrificio hatá, que era por el pecado, pero eran ciertos pecados. ¿Cuáles pecados? Comillas, pecados. En realidad eran contaminaciones rituales. ¿Como cuáles? Ya las he dicho varios domingos. ¿Como cuáles contaminaciones rituales? Que las personas le impedían acceder a poder presentar un holocausto. Las personas que tenían esas contaminaciones no podían presentar un holocausto. ¿Ya? Si tocaban un difunto, ¿no? Ok, si tocaban, tocar un muerto. E inclusive si el muerto se murió en mi casa. ¿Ya? Y luego, si la mujer se andaba en su... La mujer, pero en realidad son los flujos genitales, tanto de hombres como de mujer. ¿Ya? Entonces, el ejemplo fue del domingo pasado, hablé sobre la mujer con flujo de sangre. Entonces, ahí está, esa mujer tenía que ser echada del campamento, no podía ser parte de la comunidad. ¿Y cuál era el tercero? Ese lo prediqué hace un mes, hace un par de meses ya. Y que tiene que ver con la lepra, la enfermedad de la piel. ¿Ya? Un leproso en todo el sentido y tocar un leproso también. ¿Ya? Pero todos estos que tenían relación con que hablaban o estaban conectados con la muerte. ¿Ya? Y es por eso, básicamente, Dios dijo, mira, estos contaminan mi santuario. ¿Ya? Y entonces, como contaminan el santuario, necesito que limpien el santuario. ¿Ya? Y fíjense, acuérdense que les dije, y acá importante, tengo el santuario y está el altar de bronce. Está un lavatorio donde se lavaban los sacerdotes. Está vamos a rechazar, es el distrito escolar de Dallas, de Plano. Ahora, ya. Está entonces el altar de bronce, está la fuente donde se lavaban, y aquí estaba dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta era la tienda. Aquí estaba en griego es el asterión, propiciatorio, en hebreo escaforet. Acá estaba, que era una caja de madera recubierta de oro con una tapa que tenían dos ángeles. Acá, aquí, ¿ya? Ahí. Y acá había una mesa, un candelabro y acá un incensario. ¿Ya? 3 muebles. Ok, cuando una persona normal pecaba, comillas, pecaba, pero ¿cuáles eran los pecados? En realidad eran pecados rituales, por decirlo, que tenían que ver con la contaminación, más que pecado. O sea, yo toqué un muerto, me dio lepra, y yo no soy sacerdote. Entonces, tenía que tomar un animal, me ponía, no sé a cuál de los dos costados, pero me ponía en uno de estos dos costados, mataba al animal, yo lo mataba, no el sacerdote, yo lo mataba. Ya no estamos hablando del holocausto, ahora estamos hablando del sacrificio hatá, ¿ya? Que eso ya y este es otro que no se come, es sacrificio por la culpa, ¿ya? Son 3 sacrificios básicamente. Este es olor fragante, ¿ya? Estos dos no se les llama olor fragante. Ya, fíjate, yo peco. Estamos hablando del sacrificio de los pecados. El sacrificio del holocausto era un sacrificio de acción de gracias, de adoración, de alabanza. ¿Ya? Esto no, este era para limpiar. Estos dos. Entonces, de los 3, cuál era para alabanza? El primero. ¿Cómo se llama? Holocausto. Ok, básicamente acuérdense de esto.
Cuando sube el humo, es como cuando sube nuestra adoración y alabanza. El animal está siendo quemado, sube. Esto es de acción de gracia, alabanza. Es como, Señor, yo me comprometo entero por ti. No solamente la vida del animal, es todo te pertenece a ti. Tú eres Dios. Tú eres Rey. Holocausto. Es alabanza, adoración. Pero estos no. Estos son para limpiar la contaminación. ¿La contaminación de qué? Del pecado. ¿De qué tipo de pecado? Nótese, en el Antiguo Testamento, si alguien cometía adulterio, si alguien asesinaba, si alguien hacía toda esta lista de los 10 mandamientos, no había sacrificios por el pecado válido. Lo único que tenía que hacer es morirse esa persona. ¿Ya? O sea, eran apedreados. No solo expulsados, eran apedreados hasta la muerte. ¿Cuándo? Cuando se rompían los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los sacrificios hatá, o del pecado, era cuando, otra vez, la lepra, flujos genitales o el tocar muerto. Ya, pero si yo era el que se me moría un pariente y yo lo tocaba, yo como un no sacerdote llegaba acá, presentaba el animal, el sacerdote sacaba un poco de carne y podía comer del animal, el sacerdote. Pero yo, como había pecado, yo no podía comer. Y entonces el sacerdote agarraba el animal y acá agarraba el animal, o sea, yo mataba al animal, yo lo mataba, no el sacerdote. Yo mataba al animal, el sacerdote agarraba un poco de sangre y ponía sangre sobre las 4 puntas del altar para limpiarlo a causa de mi pecado. Porque mi pecado, o sea, estas 3 cosas, habían contaminado el altar. ¿Y qué hacía con el resto del animal? El resto del animal se quemaba en un lugar fuera del campamento donde se quemaban los restos de animales. ¿Ya? Eso es sacrificio por el pecado. Pero el sacerdote se sacaba una porción y comía. Pero ¿qué pasaba si el que pecaba era el sacerdote? ¿Qué tipos de pecados nuevamente? Los mismos que describí. Tocó un muerto, un leproso y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Si era el sacerdote, entonces el sacerdote era el que degollaba al animal porque era su pecado, y entonces iba ante el lugar santísimo y ponía sangre en las puntas también del incensario y en la cortina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sacerdote llegaba hasta acá. Esa es la entrada, entonces su pecado había contaminado hasta acá. Y después volvía y colocaba sangre acá. Pero no podía comer si es que el sacrificio era por su pecado. ¿Ya? Pero cambiaba el tipo de animal. No era solo una ovejita, no era solo un pajarito en el caso de los pobres. Sacrificio por el pecado también podía ser, si no tengo plata para comprar un corderito, un cabrito, un animalito, entonces una paloma. Pero si no tengo plata para la paloma, entonces harina. Ven con la harina. Entonces yo no tengo dinero, voy con el sacerdote y presento la harina. Y la harina sirve, le echan al altar un puñado y sirve para purificar. O sea, no es siempre la sangre. ¿Ya? Para esto. ¿Ya? Entonces también eso tiene que abrirnos la mirada. ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? Sí. Si tú eres pobre y no tienes dónde, tú tienes que llevar harina, harina. ¿Ya? Harina de trigo, 100% pura, la presentas, el altar el sacerdote toma un puñado, la echa al altar y se lleva el resto para él, la harina. ¿Ya? La harina no tenía que ser mezclada ni con aceite, ni con nada, solo harina pura.
Pero si eres no tan pobre, puedes llevar una paloma. Pero si no eres tan pobre, puedes llevar un cordero. Pero si no eres tan pobre y eres jefe, entonces tienes que llevar una vaquilla. Y si eres el sacerdote, entonces tienes que llevar también una vaca, un toro, un becerro joven. Si eres el sacerdote. Pero si eres el sumo sacerdote que peca, ¿hasta dónde llega el sumo sacerdote? Hasta acá. Entonces, el sumo sacerdote, cuando sacrificaba por su pecado, entraba acá, ponía sangre sobre el propiciatorio, volvía, ponía sangre acá y ponía sangre acá. ¿Por qué? Porque yo llegaba hasta acá y mi pecado contaminaba hasta acá. Pero el sacerdote llegaba hasta acá y el pecado del sacerdote contaminaba hasta acá. Pero el sumo sacerdote llegaba hasta acá y entonces contaminaba hasta acá. Y la sangre se usaba para limpiar. Pero si era mi pecado, yo presentaba el sacrificio, el sumo sacerdote extraía la sangre, sacaba un pedazo de carne para él y el resto la llevaba a quemar a un lugar distinto. Pero si era el sacerdote que pecaba, sacaba la sangre, hacía la ceremonia y los restos del animal los llevaba a quemar afuera del campamento. Con el sacrificio del sumo sacerdote también. Las personas, el sacerdote solo podía comer si el sacrificio no era por su pecado, sino que una persona diferente a él, no sacerdote, presenta el sacrificio. ¿Ya? Fíjense, esta cosa muy, muy importante. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 13, versículo 11, 12 y 13, dice que así como los restos de los animales eran quemados fuera del campamento, así Cristo murió. Mira lo que hace. No considera, cuando estamos hablando del sacrificio por el pecado, no considera la muerte de Jesús en el altar. ¿Ya? Lo considera cuando es quemado los restos. Es como hay un orden, pero esto es primero, esto es segundo, esto es tercero. No existe ese orden. Es como cuando soñamos que a veces estamos acá y volvemos al pasado y que, bueno, piénsalo como si esto fuera un sueño. ¿Ya? Pero, a ver, ¿no había muerto primero y después de haberse muerto tenía que ser quemado? Sí, eso es los hechos. Pero la Biblia, ¿cómo lo explica? La muerte de Jesús, simbólicamente hablando, es cuando es quemado fuera del campamento, los restos. Así Cristo sufrió y murió fuera del campamento. Date. Pero fíjate de nuevo, ¿cuándo Cristo llegó a ser sacerdote? Hasta que ascendió a los cielos. Ok, en la resurrección. ¿Y cuándo Cristo entra al lugar santísimo? Al verdadero, al mero. Cuando se fue para que... Cuando ascendió, cuando se fue para arriba. Sí. Y ahí hizo esto. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pero si yo no hago esta distinción, ¿qué distinción estoy haciendo? Estoy diciendo, primero, no tenemos que entender con el sacrificio por el pecado que Jesús muere en el altar de bronce y que el altar de bronce es la cruz. No, el altar de bronce no es la cruz. Lo que es la cruz sería fuera del campamento, cuando son quemados los animales. Pero en vez de empezar a hablar de la muerte, de la sangre en la cruz, Hebreos habla de que Cristo entró por su propia sangre ante el lugar santísimo verdadero. Hebreos 9:24, a ver, 9:22 o 10:22 ahora. A ver, vamos a ver los dos. ¿Qué dice el 9:22 y después vamos al 10:22? ¿9:22? ¿Sí? Dice así, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Ok, fíjate, cuando habla de purificado, nos dice las personas ahí, dice todo, las cosas. ¿Por qué? Porque eran estas cosas, los inmuebles, el altar, la mesa, todas estas cosas eran purificadas. ¿Ya? Entonces, la purificación de estas cosas hacían posible que recibir el perdón. ¿Ya? Es interesante eso. La sangre en esto no se aplica sobre las personas. En los sacrificios que no se comen, la sangre no se aplica sobre las personas. En los sacrificios que se llaman, aquí me voy a adelantar, los sacrificios que se llaman de pacto, que son de los que se comen, sí se aplica sobre las personas. Pero cuando hablamos de sacrificios por el pecado, no se aplica sobre las personas, sino sobre las cosas. ¿Para qué? Para purificarlas, para limpiarlas. ¿Estamos? ¿O me estoy perdiendo mucho? Es simple, ¿cierto? Hebreos 9:22. Ya, ahora ándate al 10:22. Dice, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ok, ese no era. Voy a buscar mi lente. Cambié mi Biblia, y al cambiar mi Biblia cambio mi memoria, porque tengo una memoria que dice, aquí está. Entonces, Hebreos, primero vimos Hebreos 9:22, el 23, Hebreos. el 9:23, voy a leerlo yo. Okay. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo, 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Así como está escrito que los hombres mueran una sola vez después de estos juicios, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Ahora, el 12. ¿Leyó hasta ahí hasta dónde? Hasta el 28, todo el capítulo 9. Ahora me voy a saltar al 10, el 10:12. Pero Cristo, el 11, ciertamente, Hebreos 10:11, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda, Él ha hecho perfecto para siempre a los santificados. 19 ahora. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne,
y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Fíjense, ¿Hasta dónde leyó? hasta el 22. Ya, ¿qué sucede? Cristo muere, Cristo resucita y es hecho sacerdote. Y por su propia sangre entra al lugar santísimo. Y por su propia sangre se sienta a la diestra de Dios. Y cuando Él entra, lo voy a decir de esta manera, nos lleva en sus hombros. ¿Ya? Y cuando Él entra al lugar santísimo, nos marca un camino por su sangre. Pero más que pensar en el líquido de la sangre, tenemos que pensar que la expresión, la sangre, es una metáfora para explicar la vida indestructible de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, tenemos que pensar en la vida del resucitado, que quien está en los cielos es aquel que se hizo hombre, que murió, resucitó, que venció el pecado, que venció la muerte y que venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, se presenta delante de Dios por su propia sangre y hace todo esto que hacía el sumo sacerdote, pero él lo hizo en los cielos. ¿Ya? Ahora, entonces lo que estoy diciendo, que el sacrificio por el pecado que se hacía en el día de Yom Kippur, en el día de expiación, esto es importante, el día de la expiación se hacían sacrificios por el pecado y el día de la expiación el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y ese día de la expiación habla de la entrada de Cristo al lugar santísimo. Cuando pensamos en el día de la expiación, tenemos que pensar en esta etapa de la muerte, en esta etapa del sacrificio. ¿Cuál etapa? No debemos pensar en la muerte, sino en la etapa que Él entra al lugar santísimo y hace purificación. ¿Ya? Pero ¿cuándo entra al lugar santísimo verdadero Cristo? Cuando resucita. ¿Ya? Ahora, tenemos que pensarlo así. Tenemos que pensar que el sacrificio por el pecado, particularmente cuando se realizaba el día de la expiación, esa ceremonia que se hacía, no debemos centrarnos en la muerte, sino que debemos centrarnos en cuando Cristo entra en el santuario celestial. Y aquí viene algo interesante, pero ¿cuándo nos centramos en la muerte? Porque si se dan cuenta, delante dije que cuando hablamos del holocausto, nos centramos en el todo de Cristo. No solamente en su muerte, sino todo, desde la eternidad hasta la eternidad, pasando por su nacimiento, pasando por su vida acá, su muerte, su resurrección, y cuando se siente y cuando el eterno. Eso es el holocausto. Pero el sacrificio por el pecado, particularmente el día de expiación, tenemos que pensar cuando Cristo resucita. La acción sumo sacerdotal de Cristo. ¿Cuándo debemos pensar en su muerte? En dos momentos. ¿Te acuerdas que dice acá? Cuando es quemado el animal. Ahí, cuando es quemado el animal, tenemos que pensar en su muerte. Pero además tenemos que pensar en su muerte en Éxodo capítulo 24, vamos de nuevo, lo leímos la otra vez, pero vamos a hacerlo de nuevo. En Éxodo capítulo 24 vas a encontrar el sacrificio de pacto, cuando Dios hace un... Éxodo, Levítico. Éxodo ahora. 24. 24, del versículo 1. Dice así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová,
ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Todo el pueblo respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ok, fíjate la escena. Él está, vengan, acérquense. Entonces Moisés tiene escrito el libro y entonces lee el libro. Y ellos dicen, vamos a hacer todo lo que ustedes dicen. Todo lo que Dios dice lo vamos a hacer. Están haciendo un pacto, sigue. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios de paz. Ok, y aquí, fíjate, ofrecieron sacrificios de paz. Y aquí es un sacrificio de paz, es un sacrificio que se derrama la sangre, se queda un poco en el altar, se le da a las personas y tienen una comida comunitaria, celebrando el pacto, celebrando la paz. ¿Ya? En este caso, el pacto fue hecho con un sacrificio de paz. No tiene que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque los sacrificios por el pecado no se comen. Los sacrificios de pacto, que es sacrificio de paz, sí se comen. Fíjate, sí, continúa leyendo. Dice, y envió jóvenes a los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y los puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ok, espérate. Entonces, acá se sacrificó el animal, se tiró sangre sobre el altar, porque se sacrifica al lado, no se sacrifica sobre el altar. Tiró sangre sobre el altar, tiró sangre sobre las personas y dijo, lee de nuevo, esta es la sangre. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros y sobre todas estas cosas. Y sobre todas estas cosas. Continúa. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab, Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies como una emboldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí. Okay. Allá. Hasta ahí. Fíjate lo que sucede. Derraman sangre y después se sientan a la mesa con Dios a comer. Ok. ¿Qué hacemos en la cena del Señor? Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Ok, ¿por qué habla sobre esto? Porque utilizó la misma expresión de Moisés. Esta es la sangre del pacto que Dios ha hecho con ustedes. Entonces Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Y qué hace después? Se sienta a comer. Que es la cena del Señor. Entonces, si no hacemos esa distinción, que un sacrificio de pacto se come, un sacrificio por el pecado no se come, se nos enreda todo. En la cena del Señor lo que estamos haciendo es recordando el sacrificio de pacto. ¿Ya? Veamos Lucas capítulo 22.
Dice el versículo 17. (22:17). Sí. ¿Lo va a leer usted? Sí, yo lo leo. 22, y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y reparten entre ustedes, porque les digo que ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Verso 20. De la misma manera, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes derramada. Nótese, ¿cuándo se lleva a cabo el pacto? Fíjense en la pregunta, ¿en su muerte, en su resurrección o en su ascensión? Según ese versículo. ¿Qué pregunté? ¿Cuál era mi pregunta? ¿Cuándo fue el pacto que? Sí, ¿en qué momento se llevó a cabo el pacto? ¿En su muerte, en su resurrección o en su ascensión? En la muerte. Ok, bien dicho, porque ahí lo dice. Esta sangre del nuevo pacto. Entonces, la muerte inaugura, inaugura el nuevo pacto. Ok, pero ¿cómo sabemos si es cierto? Por su resurrección. ¿Ya? Sabemos que es verdad. Ya, pero ¿cuándo se lleva a cabo el hecho de que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo? Cuando él entra allá al cielo. Ok, entonces, el día de expiación es el día en que el sumo sacerdote entra en el cielo. Y tenemos que hacer esas diferencias. No podemos explicar el día de expiación en base a su muerte. ¿Por qué? Porque su muerte se explica el sacrificio del nuevo pacto. ¿Ya? Y el día de expiación explica su entrada en el lugar santísimo. ¿Ya? Pero si yo no entiendo esto, se me mezclan. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es nuevo pacto? Porque en el antiguo pacto, les dije delante, no se perdonaba el adulterio, el asesinato, el tomar el nombre del Señor en vano, toda una serie de cosas que no se perdonaban. Pero en el nuevo pacto sí se perdona. Y esa es la gran diferencia. Ya lo incluía eso ahí, ¿no? Cuando él hizo todo eso, incluyó eso. Está incluido todo. Todas las barbaridades del hombre están incluidas. ¿Ya? Menos una, dice el Señor. El pecar contra el Espíritu Santo, la blasfemia. ¿Ya? Esa no está incluida, dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente es asumir, hoy día, ¿cuál es la blasfemia del Espíritu? Es asumir que Jesús no es quien dijo ser. ¿Ya? Es tratar a Jesús como mentiroso. Porque el Espíritu busca convencernos que Él es quien decida ser. Ya, vamos a concluir la grabación en este minuto. Ya, entonces, hermanos, nos encontramos el próximo miércoles para continuar la lección.